Hola, 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 hola a toda la gente que no entienda nada. Soy Ignacio Jiménez y en el día de hoy, en este video, vamos a resolver una de las guías de física 03 para el CBC de la UBA. Em, como ya les estuve comentando en los anteriores videos, voy a ir resolviendo todas las guías. Voy resolviendo todas las guías y estos son videos de clases que se hicieron abiertas. Quédense tranquilo que si estuvieron en esas clases no van a aparecer porque recorté todo, así que solo se escucha mi voz y las preguntas y la pantalla obviamente. Pero bueno, la idea es mostrarle la mayor cantidad de ejercicios, así pueden ir resolviendo todos los ejercicios de la guía, que hay que hacerlos todos. Yo no los resolví todos, pero hay una gran mayoría y con eso van a ir poder resolviendo todos los ejercicios. Así que bueno, espero que se copen, que les guste el video, que les ayude a resolver. Eh, si les gusta obviamente el video, pónganle me gusta, déjenme ahí un comentario y suscríbanse sobre todo al canal, que así sumamos. Y quien dice en algún momento llegamos ahí a alguna plaquita para no entiendo nada. Por último, y ya no los molesto más y los dejo con la resolución, si quieren ahí colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, si ven que los videos les sirven y ven mucho las guías, eh, pueden donar ahí un cafecito que les dejo en la descripción junto con los PDF de los enunciados de las guías. Les dejo un link a Cafecito, que es una aplicación ahí para donar y colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, que lleva varias cosas, pero por sobre todo lleva bastante tiempo, que es algo que no dispongo mucho actualmente, así que siempre esto lo hago como hobby para poder ayudarlos a ustedes a que entiendan los temas de matemática, de física, de álgebra, de análisis. Lo hago con el objetivo de que nada, de que ayudarlos y así que sin compromiso, si les copa. Así que bueno, vamos con la resolución. Bueno, vamos a arrancar la guía de vectores. Esta que yo siempre digo, usualmente encima la tratamos medio de pasar por arriba, porque nada, nos da fiaca, qué sé yo, pero después, o sea, sí o sí necesitamos saber hacer esto perfecto para después poder hacer todos los ejercicios de estática, de dinámica, mismo de cinemática, porque a veces hay que descomponer ahí en vectores, entonces traten de practicar, no digo que la hagan toda, porque todas las guías son larguísimas, pero bueno, traten de practicar bastante esto porque así no le pifian ahí antes de arrancar el ejercicio, digamos. Vamos a arrancar por la parte esa que dice vectores, por el ejercicio 1, ¿sí? Eh, ¿Quién me puede decir cómo calcular el módulo y la dirección de un vector? Si es que saben, si no saben, se los digo. No hay que hacer Pitágoras en una, creo. O como que sumás todo el cuadrado y haces como la Bueno, raíz. lo de Pitágoras me gustó. Supónganse que yo tengo un vector A, que es el primer caso, y es el A menos 4, 3, ¿no? Entonces, para hacer el módulo del vector A, lo que voy a hacer es elevar cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? Esta vendría a ser la componente X, esta es la componente Y. Entonces voy a hacer, no sé, lo escribo genérico, digamos, la componente X al cuadrado, más la componente de Y al cuadrado, y todo eso le hago la raíz, ¿sí? Así calculo el módulo de un vector. Entonces, en este caso, sería menos 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, esto entre paréntesis, y todo eso la raíz. Esta cuentita me da raíz de 25, digamos, o sea, 5. Bueno, y si le quiero calcular la dirección, esto es el módulo, ¿no? Cuánto mide el vector. Si le quiero calcular la dirección, ya ni idea. Lo que vamos a hacer es, primero como que me hago, yo lo que siempre digo es hacerme como un triangulito, ¿no? Entonces, si yo tengo supónganse que tengo los ejes acá, ¿no? X, Y. Entonces, me voy a hacer el triangulito para este vector. ¿Cuál es el triangulito? Si la componente X vale menos 4, entonces supónganse, no sé, 1, 2, 3, 4, más o menos, no tiene que ser perfecto. Esta vendría a ser AX, ¿no? Que vale menos 4. Y después tengo la componente Y. La componente Y que vale 3, positivo, ¿no? Entonces, marco 3. Esta vendría a ser AI. ¿Por qué digo el triangulito? Bueno, porque en realidad también podría haber marcado AI acá, y se te hace un triangulito, y este es el vector A, ¿no?
que cuánto mide este vector A, ya lo calculamos, 5 mide, ¿no? Esta diagonal. Si quiero calcular la dirección, que cuando me piden la dirección me están diciendo que diga el ángulo desde acá, ¿no? Esto, que usualmente a veces me lo dan. Lo que voy a hacer es, con este triangulito que yo me creé acá, calcular este ángulo. Que este ángulo, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Con el seno era el opuesto? No, con el Sí, coseno. tengo varias formas de Ah, hacerlo, ok. está bien, pero es con eso, con trigonometría. Entonces, yo sé que trigonometría es SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. Entonces, una vez que calcule el módulo acá vendría a jugar el papel de la hipotenusa, ¿no? Puedo, ¿qué sería este, no? El que dibujé ahí en azul. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, agarro el primero y digo, seno del ángulo va a ser igual al opuesto, ¿no? ¿Quién es el opuesto? El que está enfrentado, o sea, ahí, el que está enfrentado al ángulo, ahí, sobre la hipotenusa. ¿Quién es A? ¿Quién es la hipotenusa? A. Entonces acá tengo todo, ¿no? Tengo ahí, que era dato 3. A, que lo calculé, que es 5, y hago el arcoseno de esa cuentita y me voy a sacar el ángulo, ¿sí? Sería el seno del ángulo, va a ser igual a 3 quintos, o sea, el arcoseno. Si lo calculé, no, vamos a hacer la cuentita ahora. 36,86. También podría hacerlo de otra forma, digamos. Con el coseno ya lo podría calcular, con la tangente. Supónganse que yo no tenía el módulo, porque bueno, no me avivé que lo podía calcular. Entonces con la tangente también podría hacerlo. Tangente del ángulo es igual al opuesto sobre adyacente, ¿no? El opuesto siempre acuérdense que es el que está enfrentado al ángulo, o sea, ahí, en este caso 3. Y el adyacente es el que está como el otro, digamos, el que está apoyado el ángulo. El más fácil de ver es el opuesto. Entonces el adyacente sería, lo pongo positivo, 4. Es lo mismo, ahí, no hay problema. Entonces debería darme lo mismo. Eso está bueno, eso es para, está bien, 36,86. Está bueno para corroborar esto, ¿no? Porque si lo puedo calcular de las tres formas, me lo calculo aunque sea de 2, y si me da con el seno y me da con la tangente, bueno, ya sé que lo hice bien. Muchas veces, como les dije, les piden el ángulo medido desde el cero, digamos. Así que, ojo, ustedes, si les pidieran ese, ¿qué tendrían que hacer para dar la respuesta final, digamos? 180 menos lo que me dio. Perfecto. Ese azul, no sé, lo llamamos beta, va a ser 180, que es toda la media circunferencia, menos 36,86. Y eso me da 143. Ojo, porque a veces hacen todo bien y después como que, no sé, por apurados no leemos qué nos preguntan en serio, entonces contestamos eso y está mal. Si hubiéramos puesto 36,86, nos hubieran puesto mal y nada, es una pena porque hicimos todo bien. Bueno, ¿se entendió este? Capaz esta guía es un poco pesada, pero bueno, la tenemos que ver. Bueno, vamos a hacer el 2. El ejercicio 2 me pide ahora como al revés, ¿no? Me da el módulo y la dirección de un vector y me pide que halle las componentes. Entonces yo tengo el vector X, este ángulo que mide 30. Y me dan el módulo de ese vector, que el módulo de ese vector es 2. Entonces, hallar las componentes. ¿Qué hago? ¿Qué me están pidiendo hacer? Chan, chan, vamos, sin miedo. ¿Cuánto es en X y en Y? Exacto. El vector este A tiene una componente como antes, ¿no? X y Y,
yo no las conozco, las tengo que averiguar. ¿Cómo puedo averiguarlas? ¿Sabes? El módulo sí te lo da. El módulo me lo dan. Haciendo el arco seno o haciendo lo contrario que hicimos antes. Perfecto, me gustó. Lo primero que voy a hacer yo es hacerme el triangulito este, porque así puedo ver cuáles son las componentes y sobre todo los signos. A veces no es tan fácil ver eso. Entonces me hago el triangulito este que yo llamo siempre, lo recomiendo hacer, a X y ahí, ¿no? Entonces se me forma este triangulito y ahí veo cómo son los signos de las componentes. Porque acuérdense que cuando yo hago las cuentas no me queda definido el signo, sino que se lo tengo que poner yo para esta parte de vectores. Entonces, y sé que esto vale 30. Entonces, ahí empiezo a aplicar trigonometría, ¿no? Si quieren arrancamos con el SO, o sea, SOHCAHTOA. SO es el seno del ángulo, es igual al opuesto. O sea, ya meto ahí el AI, que es el que está enfrentado a 30, acá podría haber puesto 30, sobre la hipotenusa, o sea, sobre el módulo de A. Entonces, el seno de 30, el módulo de A lo paso multiplicando para el otro lado, ¿no? Que lo conozco, y ahí me hallo la componente I del vector A, que vale seno de 30 por 2, ¿no? 1. Si quiero hallar la componente X, Con el coseno. perfecto. Coseno del ángulo va a ser igual, ya lo puedo escribir si quieren para hacer más rápido. Bueno, no vamos a hacer. Coseno del ángulo va a ser igual a la componente en X, ¿no? Que es el adyacente, donde se apoya el ángulo, sobre la hipotenusa también, que es el módulo este, así que sería coseno de 30 por 2. Me da raíz de 3, que no sé cuánto es, pero lo dejamos así. Raíz de 3. Entonces, con esto ya me hallo las componentes. Este era fácil. Ahora, vamos a ver el B, sobre todo por esto de los signos que les digo yo, que a veces nos olvidamos de mirar qué signo tiene y le pifiamos ahí. Entonces, está en el tercer cuadrante, ¿no? El módulo de A es 3 y me dan esto. Usualmente te dan medido desde el 0, digamos. Entonces, ¿cómo puedo hacer acá para encontrar las componentes? ¡Qué silencio! Bueno, siempre acuérdense siempre, háganse el triangulito. Cuando se van a acordar de mí, cuando el triangulito. Hagan este triangulito, porque eso les clarifica todo. Entonces, y fíjense que yo cómo lo dibujo, igual tipo como si lo sacara de la fotito que me dieron ellos. Me hago el triangulito, entonces, sí o sí, me toca hacer las componentes, ¿no? Tanto X y Y, como yendo hacia la flechita esta que me dieron ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a dibujar así y así, ¿no? Entonces las flechas van a encontrarse con la flecha que ya me dieron, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya me armé el triangulito. Este ángulo no lo tengo, pero lo puedo calcular, ¿no? Pero una pregunta, ¿por qué es así, tipo por arriba y no es por abajo? Bueno, esa le voy a explicar y cuando la di ayer en la clase para UBA 21 me preguntaron exactamente lo mismo. Yo lo puedo hacer por arriba o por abajo. Eso no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? O sea, yo podría hacer esto, ¿no? Esa es tu pregunta. Ahí Claro, sí, sí. a X. Lo puedo hacer. La única diferencia es que este ángulo no va a ser el mismo. Le voy a poner beta porque son distintos. La única diferencia es que en este voy a trabajar con un ángulo y en este voy a trabajar con otro ángulo. ¿Se entiende? Yo justo les preguntaba, alfa, ¿cuánto vale? Si yo quiero saber cuánto vale. 270 menos 240 es. Ese sería beta. ¿Por qué? Porque Ah, claro, 270 es hasta acá. claro. 270 sería, para que lo marque en otro color, sería desde el eje Y hasta acá. Entonces, si desde ahí Claro. hay 270 y yo le saco 240, me quedaría este cachito. Que está bien igual porque era la siguiente Con, pregunta.
Así que ya la contestamos, 270 menos 240 me da 30. Beta mide 30. Si yo quiero calcular alfa, Va a ser ¿qué puedo hacer? 90 menos 30. Bueno, me gustó. Sí, 90 menos 30, o sea, 60, o también podría haber hecho de entrada, digamos, 240, que es el ángulo que me dan, menos 180, ¿no? Para que lo haga de vuelta. Claro, Si este todo es 240 y yo le saco este cachito, me quedaría solo este. Distinta forma de verlo, pero bueno, básicamente queremos llegar a cuánto es alfa. Alfa es Pero 60, entonces beta es 30. ¿Lo ¿o es puedo hacer? 240 o es 270? ¿Cómo? ¿El dato es 240 o 270? No entendí. 240. 270 es, si yo tengo los ejes acá, este es el 0, este es 90, este es 180, este es 270 y este es 360. ¿Sí? O sea, estoy yendo así, media vueltita, media vueltita, media vueltita, media vuelta. El dato es 240 hasta el vector, pero lo que decía, no sé quién porque no las veo cuando hablan. 80. ¿Cómo, Mati? Le restás 180, o sea, como la mitad de arriba y te queda ese pedacito. Claro, exacto, por eso. Ah, ok. Si está 240, yo le saco toda la mitad de arriba y me queda este cachito. Entonces, como para contestando la pregunta, yo lo puedo hacer tanto con este triangulito, que sería como visto el vector con este triángulo de arriba, o con el de abajo. Es indistinto. Lo que sí tengo que ver que acá voy a trabajar con el ángulo 60 y acá voy a trabajar con el ángulo 30. Pero para el caso, para resolver, digamos, es lo mismo. Ojo que los ángulos no van a ser los mismos, ¿no? Pero eso estaría bien. Entonces, si quiero hacer ahora calcular las componentes, ¿cómo las puedo calcular con este ejemplo? Con trigonometría y usas el ángulo de 60. Perfecto. ¿Qué escribo, por ejemplo, para calcular A en I? El seno. Bien, seno del ángulo, ya le pongo 60, por la hipotenusa, que vendría a ser A, es igual a A en I. ¿Listo con esto? ¿Ya está? Bueno, ahí lo... Sí, alguien abrió el micrófono. No, que digo que no termina ahí eso. Y ahí, si yo pongo esto, me estaría faltando algo. Fíjense que en este caso, ¿cómo apunta A en I? ¿Es positivo o negativo? Negativo. Es negativo. Entonces tengo que estar atento, porque si yo hago seno de 60, no es que me va a dar un número negativo. Tengo que estar atento a cuando hago esto, de primero poner bien las flechas cuando hago el triangulito, por eso yo insisto que hagamos el triangulito. Y después estar atento, porque a veces uno hace las cuentas rápido, vale tanto, y se olvida de ponerle los signos y es completamente otro número. Entonces, atentos a poner bien las flechas y definir bien los signos de los vectores. Entonces sería seno de 60 por el pero módulo. Sí, perdón, si lo haces con el de 30, sí. ¿también? También, mira, ahora lo vamos a Ah, ok, hacer. Ahí ok. calculamos a ni, que sería seno de 60 por el módulo, que es 3, me da 2,59. Y si lo hago con 30, fíjense que ahora, o sea, cambia todo, lo vamos a poder resolver, pero cambia todo, porque si yo quiero hacer a en i, ¿qué tengo que hacer? Para este caso, ¿no? Claro, con el coseno. Exacto, a eso voy. Ojo, por eso digo, olvídense esto de que el seno para i y el coseno para x. Que como el A en I es el que está donde está apoyado, si se quiere, el ángulo, es coseno de 30 por el módulo, que bueno, sigue siendo el mismo, que es 3 por 3. Entonces yo pongo coseno de 30 por 3, me da 2,59 de vuelta, o sea, se corrobora, y me comí en ambos casos el negativo. ¿Sí? Ahí verificamos que nos da lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en uno uso 60 y el seno, y en el otro uso el coseno y 30. Así que atento con eso. Y bueno, si lo hago para a en x, es el coseno en este caso de 60 por a, que es 3. Entonces, a en x, positivo o negativo, acá.
Negativo. Negativo también, porque yo defino positivo de X para acá y positivo de Y para arriba, ¿no? Para arriba y para la derecha en X. Y bueno, este va en sentido contrario, así que es negativo. Si quieren, ya que hicimos esto, lo corroboramos acá, vendría a ser el seno, ¿no? Que está enfrentado, seno de 30 por 3. Seno de 30 es un medio, así que me daría 3 medios, o sea, 1,5 también. Y negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, este que era el 2. Vamos a ver el 3. Estamos haciendo un repaso para el que la tenía clara de vectores y capaz a alguien le estoy contando algo nuevo, no sé. Piden hallar analíticamente las coordenadas de un vector seno, que va a ser A más B. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar este vector C, por ejemplo, en el primer caso? Que A vale menos 3, 2 y B vale menos 2, 5. ¿Cómo puedo hacer para hacer la suma primero de estos vectores? ¿Cómo se hace una suma entre vectores? Coordenada, coordenada. Espectacular. Coordenada, coordenada. Básicamente, las X con las X, las Y con las Y. Entonces, voy a hacer menos 3, menos 2. Esto me hablaría yo le pongo versor Y, que quiere decir que estoy hablando de las X, para no mezclar. Le pongo más, 2 más 5, para que le vamos a poner paréntesis, así queda más prolijo. Y esto le pongo J, ¿por qué? Porque me habla de la componente Y. Y J son versores, que nada, es una cuestión de notación más que nada, pero, no, para que no les confundan, no se vuelvan locas, pero es como queda apropiado usar I y J cuando hablamos de las componentes X y Y. Entonces, bueno, hago C y me quedaría menos 5 en Y, más 7 en J, o si quieren, lo podría escribir así como el menos 5, 7. Esto y esto es exactamente lo mismo. Con esto encontré, digamos, las componentes. Ahora, si yo quisiera saber la dirección, como hicimos en el primer ejercicio, ¿cómo puedo hacer? Si quiero saber la dirección, si quiero saber el módulo, el ángulo. Hacer el triangulito. Vamos con el triangulito. Y primero habría que sacar el ángulo. No. Bueno, sí, el módulo primero. Conviene, Sí, ¿no? podría, eso es verdad, me ayudaría, pero también acordate que si yo uso tangente, no necesito Ah, el claro, es verdad. módulo, pero está bien nos facilitaría para poder usar cualquiera, seno y coseno después. Entonces acuérdense que voy a marcar el menos 5, bueno, medio ojo, menos 5, esa vendría a ser la componente, y después 7. Esto, acuérdense que es lo mismo, ¿no? Yo puedo marcar 7 desde acá, desde la flecha, ¿no? Hacia arriba, o puedo marcar 7 acá, pero siempre acuérdense que, bueno, después el vector va a ser como donde se encuentran las dos flechas. Entonces, a mí me conviene marcarlo más como de acá, así se me hace ya el triangulito. Entonces, 5 para la izquierda porque es negativo, y 7, esta vendría a ser C en Y. C en X, y el vector C. Entonces, este es el ángulo que voy a buscar. Bueno, ¿cómo busco ese ángulo? Ya lo dijimos, ¿no? Tangente del ángulo, en este caso porque no conozco C, ahora lo voy a encontrar, pero así usamos la tangente. Tangente del ángulo es igual a socatoa, o sea, opuesto. ¿Quién es el opuesto? En I es. Perfecto. Sen I, y bueno, el adyacente, entonces Sen X sería entonces 7 sobre 5. Para calcular esto de los ángulos, por si alguien justo me iba a preguntar, no hace falta que acá ponga los negativos, tranquilamente como que lo puedo poner en módulo, ¿sí? Yo acá voy a hacer arco tangente de 7 quintos, no de menos 7 quintos. Es lo mismo, pero para que me dé en positivo. No hace falta usarlo con los signos ahí.
Me da 54,46. Respuesta final. ¿O me falta algo? ¿El módulo no falta? ¿O no lo pide? Bien, el módulo, pero si me preguntan usualmente, o las respuestas también en la guía, y no sé cómo les tomarán final, pero por las dudas, por si hay un choice, y les ponen esta respuesta, acuérdense que las respuestas, cuando me piden la dirección, probablemente estén, no, probablemente no, van a estar tomadas desde acá, desde el 0. Entonces, ese no es el ángulo que tendría que marcar yo en un choice, sino ¿cuál? ¿Cuánto vale este ángulo? 180 menos 54, como 46. Bien, entonces beta va a ser, digamos, toda la vuelta, que es 180, menos ese cachito. Entonces, beta vale, yo les digo para que no las hagan pisar el palito, digamos, 125,5. Pero, ¿qué es lo que te preguntaría? No entiendo. O sea, ¿cómo te lo preguntaría para que te dieses cuenta de que sería beta y no es alfa el que te están pidiendo? Y porque en realidad alfa nosotros lo calculamos porque es el que podemos calcular con el triangulito que nos generamos nosotros. Pero en realidad no nos dice nada de dónde está posicionado el vector. ¿Me seguís? Si yo te digo, bueno, alfa mide, el módulo vale 3, ¿no? Como nos venían diciendo antes, y tiene un ángulo de 30 grados, respecto de dónde, ¿me entendés? Es como que siempre están medidos desde el 0, porque desde el 0, bueno, una cosa es 30 del 0, 270, ¿me entendés? Es como que si todas las referencias están desde el 0, es como que hay un criterio en común. Yo no te puedo decir, bueno, vale 30 desde dónde. Bueno, no sé de dónde, porque si vos me decís 54, yo podría tomar que es 54 desde, sería 54 del 0 y sería un vector así, y no es ese vector. C no está ahí, C está acá. Claro. Vos, en cambio, si vos me decís, no, vale, el módulo es 3 y un ángulo de 125, yo sí sé que está para este lado, pasando los 90. O sea, siempre contesten desde el 0. Pasa que nosotros hacemos el cálculo previo del ángulo ese del triangulito porque es el que podemos calcular, básicamente. Gracias. Bueno, vamos a ver ahora. Ya vimos más o menos cómo descomponer, un poco repaso esto de trigonometría. Vamos a ver cómo sumar y restar gráficamente los vectores. Después vemos producto escalar, producto vectorial, y más o menos barremos todos los temas estos de vectores. Supónganse, a ver, ¿dónde estaba el ejercicio este? Bueno, no importa, lo hacemos teórico. Supónganse un ejercicio que me piden hacer una suma de dos vectores, ¿no? Ahí se me sale medio flojas esto. Yo tengo un vector A y tengo un vector B así, más cortito, y me dicen que haga la suma, pero gráficamente. ¿Cómo se suman vectores gráficamente? ¿Alguien sabe? La regla del paralelogramo. Sí, paralelogramo. Bueno, casi. Entonces, para el que no sabe, el regla del paralelogramo, básicamente lo que voy a buscar es que se forme un paralelogramo y ustedes háganlo a escala, ¿no? Cuando lo hagan en el cuaderno, lo que hacen es, ponen la regla acá, ¿no? Así marcan como el ángulo que ya tiene ese vector A. La ponen tipo apoyada sobre esta misma recta. Miden cuánto es, no sé, supongan 3 centímetros y la arrastran sin levantarla hasta este extremo. Y marcan esos 3 centímetros que midieron y con la misma inclinación. Ven que yo lo hago con más o menos a ojo, pero ustedes háganlo con la regla mejor, con la misma inclinación. Hacen exactamente lo mismo para B, ¿no? Marcan acá la inclinación, la longitud, que en este caso era 1,5, no sé, y se vienen al final de A, al extremo final de A. En el extremo final de A marcan lo que sería B y se me forma el paralelogramo. Está medio chueco, pero más o menos está. Y siempre desde el origen, digamos, donde nacen los dos vectores originales hasta donde se vuelven a juntar, esa me da la suma de los dos vectores, A más B. Si quiero hacer la resta,
si quiero hacer, esto sería A más B. Si quiero hacer A menos B, bueno, es casi igual, o es igual, vamos a usar exactamente lo mismo, pero lo que vamos a hacer es hacer A más menos B. Se dirán, ¿qué quiere decir eso? Básicamente voy a sumar de vuelta vectores usando la regla del paralelogramo, pero ahora no voy a sumarle el vector B, le voy a sumar el menos B. ¿Y cómo es el vector menos B? Exactamente igual de longitud que el que teníamos antes, pero va para el otro lado, básicamente. Eso hace que me cambie el signo. Si B era este, vamos a tratar de hacerlo con la misma longitud, porque tiene la misma longitud, pero con distinto sentido. Este ahora va a ser el menos B. ¿Y ahora qué hago? Bueno, una vez que le cambié el sentido, hago la suma vectorial, como hicimos con la regla del paralelogramo. Marco acá, no sé, 1,5 habíamos dicho. Fíjense que siguen coincidiendo el punto en común, no el origen en común, que va a ser el menos B. Después mido esta distancia, la traslado acá. Va a ser A, y donde se juntan los vectores va a ser A menos B. Bien, esto medio a modo de, no creo que les tomen, bueno, cómo se suman vectores, pero bueno, para que lo vayan sabiendo, puede aparecer algo, a veces que los hacen graficar y eso. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer entonces producto escalar, un producto vectorial, así por las dudas saben eso, y estamos con la parte de vectores, así nos vamos a hacer a full cinemática. Producto escalar, ejercicio 15. Me dan dos vectores, el vector 3x menos 2y más z, y el vector b, que es el menos x más 3z. Formas de hacer el producto escalar, ¿quién sabe? Hay un par de métodos. O sea, el que vimos en álgebra es o sea, el escalar es por un numerito, ¿no? Exacto, el producto escalar, como su nombre lo indica, me da un escalar que es un número, básicamente, como respuesta. Producto vectorial voy a obtener un vector con distintas direcciones, pero el escalar me da un número. Claro, acá como que no podés como que bajar los números que representan, o sea, los coeficientes, o sea, 3, menos 2. Exacto, el vector A básicamente es el 3 menos 2, 1, ¿no? Sale de los coeficientes, lo ponen difícil al pedo para complicar, y el B es el menos 1, 0, 3. ¿Por qué pongo 0? Porque no hay ninguna ahí, ¿no? Entonces tengo esos dos vectores. Ahora más simple, tengo que hacer el producto escalar entre estos dos. ¿Cómo puedo hacerlo? Claro, como que las tenés que multiplicar coordenada, pero a su vez las sumás. Exacto. Como obtengo un escalar, un número como respuesta, si yo hago el producto escalar A por B, hago de vuelta las X con las X, las Y con las Y, la Z con la Z, o sea, coordenada, pero en este caso sumando. Entonces voy a hacer la X con la X, ¿no? 3 por menos 1. Más, voy con las de Y, menos 2 por 0. Más 1 por 3. Esto obviamente va a dar un número que vendría a ser 3 por menos 1, menos 3, más menos 2 por 0, eso me da 0, ¿no? Más 0, más 3. O sea, el producto escalar me dio 0. ¿Qué me dice esto? Cuando el producto escalar entre dos vectores es 0, me está diciendo que los vectores son perpendiculares. Porque, bueno, el enunciado ahí preguntaba encima. Perpendiculares. Me preguntaba el enunciado, indica en qué caso los vectores son perpendiculares, algo así. Cuando A es perpendicular a B. Bueno, cuando el producto escalar es 0,
entonces los vectores son perpendiculares. Y acuérdense entonces, lo voy a hacer término a término, componente a componente, las X con las X, las Y con las Y y las Z con las Z. También, ya si se quieren anotar la formulita, esta es una de las opciones. Si yo quiero hacer, en este caso no me va a convenir, pero para que se anote la fórmula, si quiero hacer el producto escalar entre A y B, también si yo me dan los módulos, puedo hacer el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que lo separa. Si quieren anotar esta formulita por las dudas. Entonces, acá reemplazo el módulo de A, el módulo de B y el coseno del ángulo que lo separa, ¿no? Esto igual sirve para, justo en este caso nos daban un vector de R3, ¿no? Con 3 componentes. Pero, si yo tengo, esto me conviene para R2, para los vectores que igual nosotros trabajamos. Yo tengo un vector A acá, vale 30 y me dan el módulo que es 2. Y después tengo otro vector acá. Este vale 60 y me dan el módulo de B que vale 4. Entonces, ¿cómo podría calcular el producto escalar acá? Bueno, hago A por B, el módulo de A que es 2, por el módulo de B que es 4, y bueno, ¿quién es el ángulo que lo separa? El coseno del ángulo que lo separa. ¿Quién es el ángulo acá? ¿Cuál tendría que tomar? O sea, debería sumar 90, creo, de un lado, de otro lado 60, tipo eso, 90. Exacto, o sea, tendría que hacer desde A hasta B, ¿no? Este es el ángulo que lo separa. Y entonces voy a hacer este cachito, que ¿cuánto vale? Este que estoy marcando acá. 60. Bien, tendría que hacer el coseno entonces de 60 más 90, ¿no? Que vendría a ser todo este cachito, más 60. Eso me da 210. Y bueno, ahí tengo mi producto escalar. Esto se los digo nada más como para que sepan la otra fórmula de calcularlo. A menos 7 le vamos a poner. Da con coma y eso, pero. Sí, ahí es. Esta es la otra forma de calcularlo. Acuérdense que el coseno es el coseno del ángulo que lo separa. Entonces, bueno, vimos cómo descomponer en coordenadas, calcular módulo, calcular el ángulo, la dirección, suma gráfica, resta gráfica, producto escalar y vamos a cerrar con entonces producto vectorial. Que vamos a hacer el mismo caso que hicimos recién. El ejercicio 15 que teníamos el vector A, que era el 3, menos 2, 1, y el B era el menos 1, 3. No, menos 1, 0, 3. Entonces, si yo quiero hacer el producto vectorial, ¿alguien sabe cómo se calcula? Sí, tenés que hacerlo como si fuese una especie de ponerle matriz. Sí, es una especie de matriz. La tablita esta no falla. Yo le pongo IJK, ¿no? Pues le podés poner arriba, no sé, en álgebra, a nosotros nos enseñaron con X y Z, lo mismo en Ah, poner. está bien, perfecto, sí. Básicamente es lo mismo, así que. Ah, ok. Pero ¿cuál es la diferencia entre un versor y un vector? Es que, viste, si yo pongo A acá, ¿no? Y le pongo, lo podría poner como 3i más, mentira, menos 2j más un k, ¿no? Como que si vos escribís el vector así como una suma de las partes, porque no, o sea, nosotros todos sabemos que estos no se van a sumar porque nos están hablando de distintas direcciones del vector. Pero es como más, se usa así la notación, pero bueno, es una cuestión de notación, ya me he dicho bola. Se usa así la notación antes que poner A es igual a 3x menos 2i más un z. Como que se usa más esta notación que esta, pero es lo mismo. No se vuelvan locos, es lo mismo. Entonces, me hago la matriz y x y z. En la primera fila me pongo entonces el vector A, ¿no? 3, menos 2, 1, y en la segunda
el vector menos 1, 0, 3. Entonces, ¿cómo hago el A por B? Tenés que ir como tachando, o sea, no tachando, pero como que no viendo Exacto. la columna que justamente vas a querer calcular. Imaginariamente, supongamos, tachamos la primera, esta la escondemos. Y entonces ahí, ¿qué escribo? Menos 2 por 3, menos 0 por 1. Exacto, hago como un determinante, ¿no? Si ya vieron álgebra. Este por este, menos este por este. O sea, básicamente hago menos 2 por 3, menos siempre 0 por 1. Y eso me da, ¿en qué componente? La que yo como que escondí. Ahí ustedes, ¿cómo le ponen? ¿X o le ponen con la Y? Tipo versor. ¿Ponen así o así? No sé, siempre en álgebra lo escribimos como con comas, o sea, 3, Ah, ok, listo. pero no sé si en física hay que ponerlo así con los No, versores. está bien, está bien. Yo a veces, no, vamos a ver cómo lo ponen ustedes. Esto, acuérdense que esto me está dando entonces la componente X, porque acá me da un producto vectorial, o sea, la respuesta, la solución va a ser un vector, así que ni se les ocurra sumarlo. O sea, esto ya es una componente. Después, tacho imaginariamente la columna I, y a esta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer acá? Le tenés que poner un menos. Exacto. La columna está de I, cuando la tacho, sí o sí como que lleva un menos adelante. Eso es así, regla. Y entonces hago de vuelta este por este, porque ya me estoy imaginando como que este no está, ¿no? Sería como la siguiente matriz. La 3, 1, menos 1, 3. Esta matriz me estoy imaginando. Entonces sería hacer 3 por 3 menos 1 por 1. Eso es importante porque esto no es difícil, pero le puedo pifiar a los signos y nada, es una fiaca. Esta vendría a ser la I. Y después, por último, me quedaría tachar la Z. ¿Y qué me queda? 3 por 0 menos 2 por menos 1. Entonces, A por B, que me va a quedar un vector, acuérdense, va a ser menos 2 por 3, me da menos 6, porque acá cuando hago 0 por 1 me da 0. Entonces me da menos 6 en X. En X, ya eso no lo sumo a nada. Esto que me da 9 sería este cachito. Y acá sería menos 1 por 1, o sea, menos 1, pero con este menos se va a hacer más, o sea, me va a quedar 9 más 1, 10, y una vez que lo afecto con este menos, no olvidárselo, ese menos siempre va ahí, me queda menos 10. Cualquier cosa lo hacen más despacio cuando practican. Y después 3 por 0, que esto me da 0, y esto me da menos 2 por menos 1, menos por menos más, o sea, menos 2 por menos 1, 2, y con este menos me quedaría menos 2. Entonces, acuérdense, producto vectorial me queda un vector y en producto escalar me queda un escalar, o sea, un número. ¿Sí? Podemos cerrar vectores, ¿entendió? Sí, sí. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? Bueno, igual si no, cualquier cosa, ahora que tenemos grupo y está bueno, pueden ir practicando, porque vamos a ir haciendo, es un poco mucho capaz, 4 días por semana, porque vamos a hacer hoy vectores, cinemática, después ya vemos movimiento relativo, movimiento circular, el jueves. Entonces vayan practicando, aprovechen el fin, métanle, cualquier cosa van haciendo ahí dudas por el grupo, que yo cuando puedo las contesto. Entonces corto el video acá y vuelvo a grabar, así que nada. Bueno, espero que eso fue todo, espero que este video les haya servido. Si les sirvió, pónganle me gusta, suscríbanse al canal sobre todo y déjenme ahí un comentario, algo buena onda, algo si les sirvió. O alguna pregunta puede ser también. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, 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 chau.